Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial y listos para sumergirse en un tema que les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Hoy, la fecha es *** 29 de octubre de 2025 ***, y el mundo del espectáculo se ha paralizado por una noticia que ha caído como un jarro de agua fría, o más bien, como un trueno en un día soleado. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Can Yaman y de Method Demir. Sí, han oído bien. Estos dos nombres, que durante tanto tiempo han estado unidos en la imaginación de miles de fans alrededor del globo, vuelven a estar en el centro de todas las miradas, pero esta vez por un motivo que nadie esperaba. Un motivo que trasciende la pantalla y se adentra en el terreno más íntimo y trascendental de sus vidas. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Como saben, Can Yaman y Method Demir son dos de las estrellas más brillantes del panorama turco, dos íconos que han trascendido fronteras y han conquistado corazones a nivel internacional. Sus caminos se cruzaron de manera mágica en la serie que los catapultó a la fama mundial, Erkenci, una producción que se convirtió en un fenómeno global y que para muchos es sinónimo de una química innegable y una conexión especial. Desde el primer momento en que sus personajes, Kandibit y Sanemein, aparecieron juntos en pantalla, se palpó una chispa, una energía que traspasó la ficción y que, para deleite de sus seguidores, pareció extenderse al ámbito personal. Fueron muchas las especulaciones, las miradas cómplices, los gestos sutiles y las interacciones que alimentaron la esperanza de miles de fans de verlos unidos no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Hubo un tiempo, hace ya algunos años, en el que esa conexión pareció materializarse, en el que sus corazones latieron al unísono. Al menos eso sugerían los titulares de las revistas del corazón y el frenesí que se desataba en las redes sociales con cada detalle que se filtraba. Cada aparición conjunta, cada comentario, cada fotografía, era analizado con lupa, alimentando una ilusión colectiva que soñaba con una historia de amor de cuento de hadas. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, es un tapiz complejo tejido con hilos de alegría y desilusión, de encuentros y despedidas. Tras un periodo de intensa especulación, de idas y venidas, de rumores que parecían confirmar y luego desmentir, la relación que muchos anhelaban pareció diluirse, dejando tras de sí solo los recuerdos imborrables de Erkenci y la nostalgia de lo que pudo haber sido. El tiempo, ese gran juez y mediador, siguió su curso. Can Yaman, con su carisma arrollador y su talento innato, continuó cosechando éxitos, explorando nuevos proyectos y conquistando nuevos mercados, especialmente en Italia, donde se ha convertido en una verdadera celebridad, demostrando su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Por su parte, Method Demir también ha seguido labrando su carrera con paso firme, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, y demostrando una y otra vez su talento y su profunda entrega a cada personaje que interpreta. Ambos han seguido sus respectivos caminos, han vivido sus vidas personales, sus altibajos, sus momentos de felicidad y, sin duda, sus etapas de reflexión y crecimiento individual. Pero ahora, y aquí es donde la noticia se pone verdaderamente jugosa y genera un impacto sísmico en el universo del espectáculo, la historia ha dado un giro dramático, un giro que ha dejado a todos boquiabiertos. Los últimos reportes, provenientes de fuentes muy cercanas al entorno de ambos, no solo cercanos sino aparentemente inmersos en los detalles más íntimos de sus vidas, apuntan a una reconciliación. Pero no se trata de una simple reconciliación, de un regreso nostálgico a los viejos tiempos. Estamos hablando de un avance significativo, de un paso monumental que ha sorprendido a propios y extraños, a sus seguidores más fervientes y a los analistas más escépticos. Imaginen la escena. La noticia salta en la madrugada del 29 de octubre de 2025, inundando de forma instantánea los portales de noticias, las redes sociales y hasta los programas de televisión, convirtiéndose en la noticia principal de la jornada. El titular es directo, conciso y demoledor, un titular que ha causado un revuelo sin precedentes. Can Yaman y Method Demir se comprometen en secreto. Si han leído bien, se comprometen. Y lo más impactante, lo que añade una capa de intriga y romanticismo a la situación, es que lo han hecho en un acto de discreción absoluta, alejados del foco mediático que por naturaleza siempre los envuelve. Según se rumorea con insistencia y se corrobora por estas fuentes de absoluta fiabilidad, la pedida de mano tuvo lugar en un ambiente íntimo, rodeados únicamente por sus familias y los amigos más allegados, en el círculo selecto que ha guardado celosamente este secreto hasta el momento oportuno.
Nadie, absolutamente nadie, se lo esperaba. Después de tanto tiempo, de tanto camino recorrido por separado, de tantos rumores y especulaciones que parecían haber quedado en el olvido, en el baúl de los recuerdos de una relación que se creía finiquitada, esta noticia llega como un soplo de aire fresco, como un renacer inesperado, o quizás, como un terremoto emocional que sacude los cimientos de la industria del entretenimiento. Las reacciones no se han hecho esperar. Han sido inmediatas, masivas y arrolladoras. Sus seguidores más fieles, aquellos que nunca perdieron la esperanza, que creían en la fuerza de su conexión y que anhelaban este momento, están eufóricos. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de celebraciones, un clamor de alegría que resuena como si hubieran ganado la lotería. Lo sabía. Siempre supe que estaban hechos el uno para el otro, se lee en miles de comentarios, en un torrente de mensajes que reflejan la pasión y la devoción de una fandom que ha esperado pacientemente. Otros, quizás más escépticos, más cautos o simplemente más realistas, se muestran sorprendidos, con una mezcla de incredulidad y expectación, preguntándose cómo ha sido posible este giro de los acontecimientos, que ha unido de nuevo a dos personas que parecían haber tomado rumbos tan distintos. La prensa turca, por supuesto, está desbordada. Equipos de periodistas avezados y expertos en desentrañar los secretos de las estrellas, han salido a la calle, han intensificado su labor de investigación, intentando obtener declaraciones, buscando a los allegados, analizando cada detalle, cada pista, cada fotografía por insignificante que parezca, que pueda confirmar o desmentir esta bomba noticiosa. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este revuelo? ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de estas informaciones? Las fuentes que han filtrado la información son, según nuestros contactos y nuestra propia investigación, de una fiabilidad contrastada y apuntan a que la decisión ha sido firme, meditada y completamente consensuada. Parece que el tiempo, ese gran sanador y ese puente hacia la madurez y la reflexión, ha jugado un papel crucial en esta reconexión. Quizás ambos se dieron cuenta en sus respectivas trayectorias vitales, de que lo que compartieron fue algo especial, algo único, algo que no se encuentra fácilmente en el transcurso de la vida. Quizás las experiencias vividas por separado, los éxitos cosechados, los desafíos superados, los momentos de soledad y de crecimiento personal, les han hecho madurar, les han dado una nueva perspectiva sobre la vida, sobre el amor y sobre lo que verdaderamente importa. Es un hecho conocido que la fama, las presiones constantes de la industria del entretenimiento, los constantes viajes y las exigencias de las producciones pueden ser un terreno extremadamente difícil de navegar para cualquier relación. Tal vez, ahora con más experiencia, con una visión más clara y una serenidad adquirida, están listos para afrontar juntos los desafíos de la vida en pareja y del mundo del espectáculo, desde una posición de mayor fortaleza y comprensión mutua. Se especula mucho y la imaginación de los fans y los medios de comunicación vuela sin control sobre cómo ha sido este reencuentro. ¿Ha habido un contacto gradual, un acercamiento paulatino y cuidadosamente planeado? ¿Una llamada telefónica que lo inició todo, un mensaje que reavivó viejos sentimientos? ¿O quizás un encuentro casual, fortuito, que reavivó la chispa que nunca llegó a extinguirse del todo? Las historias que se tejen son tantas y tan variadas como las opiniones que circulan en la red, y la verdad completa, aún está envuelta en un halo de misterio, esperando ser revelada. Lo que sí parece claro, a juzgar por la contundencia de la noticia del compromiso, es que la decisión no ha sido impulsiva, no ha sido un arrebato pasajero. Implica una voluntad férrea de futuro, un deseo profundo de construir algo sólido y duradero, una apuesta por una vida compartida. Este compromiso, si se confirma en su totalidad y se hace público de manera oficial, abre un sinfín de interrogantes fascinantes. ¿Cuándo será la boda? ¿Será una ceremonia íntima y privada, un evento discreto para sus círculos más cercanos, o un acontecimiento a lo grande, una celebración que paralizará Turquía y captará la atención del mundo entero? ¿Seguirán trabajando en proyectos juntos? La industria del entretenimiento turco y mundial está expectante, conteniendo la respiración ante los próximos movimientos de esta pareja que, sin lugar a dudas, genera un interés masivo y una expectación sin precedentes. La posibilidad de volver a verlos juntos en un proyecto, ya no solo como compañeros de reparto, sino como marido y mujer, es un sueño que muchos fans acarician, una fantasía que ahora parece más cercana que nunca. Debemos recordar, y es una máxima fundamental en el mundo de las celebridades, que las noticias cambian de un día para otro, que las informaciones pueden ser volátiles y que, a veces,
lo que parece sólido como una roca puede desmoronarse en cuestión de horas. Sin embargo, la contundencia de las fuentes que manejan esta información, su acceso privilegiado a los detalles y la consistencia de los rumores, nos hacen pensar que hay algo muy sólido y real detrás de esta noticia. La discreción con la que aparentemente se ha manejado este compromiso sugiere que desean proteger su relación de las miradas indiscretas y de los juicios públicos, al menos en esta etapa inicial, permitiéndose disfrutar de este momento tan especial en paz y con la intimidad que merecen. Quieren construir su futuro juntos, ladrillo a ladrillo, sin la presión constante de la opinión pública. Piensen en el impacto que esto tendría en sus carreras profesionales. Can Yaman, con su creciente fama en Europa, su atractivo internacional y su incursión en proyectos de gran envergadura, y Demet Özdemir, consolidada como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, con una legión de seguidores incondicionales. Unidos en matrimonio, su poder mediático, su influencia y su atractivo como pareja de oro en el panorama del entretenimiento se multiplicarían exponencialmente. Los fans, por su parte, ya están creando teorías, compartiendo fotos antiguas de ellos juntos, recopilando momentos icónicos de Erkencikus y deseándoles lo mejor en esta nueva etapa. Es un torbellino de emociones, una auténtica montaña rusa de expectativas y esperanzas. Y es que cuando dos personas que despertaron tanta admiración, tanto cariño y tanta ilusión en el público vuelven a unir sus caminos de una forma tan significativa y trascendental, la noticia resuena con una fuerza inusitada. No es solo una noticia del corazón, de esas que llenan páginas y entretienen por un tiempo. Es un acontecimiento que marca un antes y un después en la narrativa mediática de dos de las figuras más relevantes y queridas del momento, un capítulo que se suma a la historia de dos carreras brillantes y a la de sus innumerables seguidores. Ahora mismo lo que resta es esperar a que ellos mismos decidan compartir la noticia con el mundo en sus propios términos, cuando se sientan preparados y consideren que es el momento adecuado, o a que la información siga filtrándose con más detalles, desvelando poco a poco los enigmas que aún envuelven esta historia. Lo que está claro es que a partir de hoy, 29 de octubre de 2025, el nombre de Can Yaman y Demet Özdemir estará en boca de todos, no solo por su pasado romántico y su química inolvidable en Erkencikus, sino por su prometedor futuro que, hoy, parece más sólido y real que nunca. Este es uno de esos momentos en el mundo del entretenimiento que nos recuerdan que a veces, las historias de amor, incluso después de pasar por momentos difíciles, por distancia y por caminos separados, pueden tener un segundo capítulo, un renacer inesperado, e incluso un final feliz que supere todas las expectativas. Así que, para recapitular brevemente, hoy hemos abordado la sorprendente y emocionante noticia del compromiso secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir. Una pareja que conquistó el corazón de millones de fans con su química innegable en Erkencikus, y que ahora, según las informaciones más recientes y fiables, ha decidido dar un paso decisivo hacia un futuro juntos, lejos de los focos y de la vorágine mediática. Un giro inesperado en sus vidas que ha revolucionado el panorama del entretenimiento y ha llenado de ilusión y esperanza a sus seguidores más fieles, quienes ahora celebran con júbilo esta nueva etapa. Ha sido un placer absoluto compartir esta intrigante y apasionante noticia con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este desarrollo tanto como yo, sintiendo la emoción y la expectación que genera. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo, por su fidelidad y por su constante apoyo. Su entusiasmo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más relevantes, las exclusivas más impactantes y las historias que mueven el mundo del entretenimiento. Ahora me encantaría saber su opinión, su perspectiva sobre esta noticia que ha sacudido el panorama. ¿Qué les parece este compromiso? ¿Están sorprendidos, emocionados, expectantes? ¿Creen que esta vez será para siempre, que esta reconciliación es definitiva? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leemos todos con gran interés. Y si les ha gustado el vídeo y la información que les hemos traído, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias frescas y emocionantes. ¡Chao!